Bueno, muy buenos días. Daros a todos la bienvenida a la primera jornada que organizamos para hablar de nuevo sobre un tema muy interesante relacionado con la IA. Y daros las gracias a los que habéis acompañado con nosotros, los que estáis con nosotros hoy aquí en esta jornada a nivel presencial y todos los que estáis conectados a través del streaming. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la ventaja competitiva para la pyme con las búsquedas nuevas a través de los diferentes canales de inteligencia artificial. Esta jornada la hemos organizado en colaboración con la Mesa de Digitalización de Madrid Foro Empresarial y hoy contamos con expertos que nos van a hablar sobre pues todas estas novedades y estas nuevas tendencias y contamos con la colaboración de expertos como Garlic y como ESIC. Y bueno, luego les daremos paso para que nos cuenten. Todos somos conscientes de cómo está evolucionando, cómo vamos de rápido con el tema de la inteligencia artificial, pero todo esto está afectando muchísimo al tema de las búsquedas. Ya cuando queremos posicionar una marca y quieren buscarnos a través de Internet, las tendencias están cambiando. Ahora mismo la gente y los clientes buscan a través de los portales de inteligencia artificial y esto es un cambio muy rápido que está viniendo ya, que todos tenemos que tomar medidas y tenemos que llevar a cabo acciones para estar, para ser competitivos en el mercado. Y bueno, todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. Es un tema que no podemos dejarlo y que tenemos que trabajar sobre ello. Desde Pons, no solamente queremos hacer esta jornada, queremos seguir ayudando a las pymes y a las startups en todo ese proceso de digitalización, de apoyo en la transformación digital, de apoyo en el posicionamiento de sus marcas. Entonces, vamos a estar en contacto con vosotros, os vamos a mandar no solamente la grabación de la jornada de hoy, sino también el enlace para que estéis en contacto con nosotros y podamos daros apoyo, formación financiada por fondos europeos y apoyo en temas relacionados con posicionamiento de vuestras marcas. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por escucharnos. Y como os decía, estamos en contacto para ayudaros a cumplir este objetivo de posicionarnos y tener nuestra marca cuando nos busquen en portales de inteligencia artificial, pues que tengan la oportunidad de encontrarnos. Le voy a dar la palabra a Paloma Cañete, que es la coordinadora de la Mesa de Digitalización de Madrid Foro Empresarial, para presentar a nuestros expertos y poder moderar la jornada. Cuando quieras, Paloma. Muchas gracias, María Jesús. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues encantada a todos los que estáis aquí presentes y también los que estáis por streaming. La jornada de hoy consta de dos partes. La primera, pues tenemos tres expertos que nos van a contar, como estaba comentando María Jesús, cómo está evolucionando las búsquedas a través de Internet con la incorporación de la IA. Y además, luego después tendremos una mesa de debate, de preguntas, para que podáis también, pues todas las dudas que os vayan surgiendo en la presentación, os las podáis ir diciendo tanto presencialmente como online a través del chat que tenéis habilitado. Así que no dejéis de apuntar todo lo que se os vaya ocurriendo. Es un tema nuevo que ha surgido ahora. Yo creo que quizá como punto importante para empresas pymes o pequeñas empresas, vamos a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque es algo novedoso, es algo que está surgiendo ahora. Qué mejor que entenderlo bien desde el principio y poder tener las herramientas para aprovecharlo y sacar partido desde ya y generar ese retorno y crecimiento de nuestros negocios, ¿no? Entonces, sin más, vamos a dar paso a la parte interesante que son nuestros expertos. Pues Arturo García Berzas es socio director de la división de negocio digital de Garlic B2B, que es una agencia de marketing. Él es un apasionado del marketing, de la libertad creativa. Sí. Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención y creo que es importante remarcar es que todo el marketing es importante, pero siempre que tenga como objetivo el retorno, ¿no? Y los resultados. Sí. Entonces, él nos va a poner al día inicialmente de lo que es el estado del arte, digamos, de las búsquedas en Internet, que luego daremos paso a lo que es la búsqueda generativa a través de IA. Y bueno, pues nada, espero que nos des toda la información que necesitamos para ponernos ya en marcha con este tema. Pues muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a todos por acudir. Yo me voy a poner de pie con vuestro permiso porque si no, no soy capaz de hablar y de hacer la presentación. Bueno, como ha dicho Paloma, lo que vamos a hacer es, un segundito que voy a proyectar, dar una charla sobre lo que llamamos búsqueda generativa, ¿vale? Búsqueda en Internet a través de inteligencia artificial. Esto está cambiando muy rápido y vamos a verlo en dos bloques. Un primer bloque donde yo voy a explicar
el estado del arte, cómo estamos ahora mismo, porque es verdad que se habla mucho, se da mucha información, pero no se especifica claramente. Y posteriormente mi compañero Pablo, que se va a conectar a través de Plasma, como algún buen político, y podrá dar esas explicaciones y nos podréis trasladar todas vuestras dudas. Entonces, a este respecto, ¿cómo está ahora mismo la situación de las búsquedas generativas, de las búsquedas a través de inteligencia artificial? Vamos a intentar hacer una explicación muy sencilla y muy razonada y muy fácil, donde vamos a explicar en primer lugar cuánto se está utilizando la inteligencia artificial a la hora de hacer las búsquedas, qué inteligencias artificiales son las que ahora mismo se están utilizando, y esto además tiene una evolución muy rápida, para qué se usan, donde también es posible que entendamos y nos llevemos alguna sorpresa a la hora de ver para qué se utilizan estas inteligencias artificiales, y luego un ejemplo en B2B profesional a través de un estudio que hizo Semrush sobre servicios profesionales, que es un poco bajar a tierra todo lo que voy a contar antes, para que veamos casos prácticos que se están llevando a cabo hoy en día, y a partir de aquí daré el paso a Pablo. Vale, en primer lugar, ¿cuánto se usa? Esto me baso sobre todo en 3 informes, uno de Orbit Media, que se realizó entre mayo y agosto de 2025, otro de McKinsey, que luego veremos que se publicó en noviembre del 25, y otro de Semrush, que también se hizo en 2 tandas, en agosto del 25 y en noviembre del 25. Lo digo porque todos estos datos varían mucho. Este en concreto es de mayo del 25 y es cuánto se usa la inteligencia artificial, y como veis, el 34,4% lo utiliza varias veces al día. O sea, aquí tampoco tengo que contar nada nuevo. Yo me di cuenta de la importancia que tenía la búsqueda generativa el día que me descubrí a mí mismo metiendo en mi móvil la ChatGPT en el escritorio para hacer las búsquedas con ChatGPT en lugar de Google. No es que todas las búsquedas se hagan con cualquier inteligencia artificial, pero sí que gran parte de las búsquedas. Entonces, un 34%, un 35% muchas veces al día, y un 27% al menos una vez al día. O sea, el 60% de la gente lo utiliza todos los días, lo cual nos da una primera idea de dónde estamos situados. ¿Se usa o no se usa? Sí, mucho, a diario. En segundo lugar, este viene ya del informe que os comentaba de McKinsey, que incluso hace predicciones y proyecciones sobre un estudio entre 1927 usuarios de todo el mundo. El 50% de los consumidores utiliza inteligencia artificial para realizar búsquedas. Porque ya sabéis que la inteligencia artificial se utiliza para muchas cosas. Todos hemos usado Grok para hacer memes e imágenes más o menos divertidas. Cuando hablamos ya de la búsqueda, el 50%, la mitad, 1 de cada 2, y eso a día de hoy, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues para McKinsey quiere decir que entre el 20 y el 50% del tráfico que se genera en Internet va a pasar a través de la inteligencia artificial. O sea, ya no va a ir a Google, ya no va a ser la plataforma que lo domine y lo controle todo, o al menos no el Google que conocemos, porque todos se están moviendo y están lanzando sus propias inteligencias artificiales. Para 2028, ¿qué significa esto? Pues que a través de la inteligencia artificial aproximadamente 750 billones de dólares van a pasar por la inteligencia artificial. De nuevo, vemos que sí que se usa y que estamos hablando prácticamente de la mitad del negocio de las búsquedas. Si lo trabajamos y si lo bajamos un poquito más por distintos sectores, vemos que el uso es bastante importante, pero hay en algunos en los que lógicamente está más avanzado, porque estas búsquedas a través de Internet, incluso anteriores, ya se venían realizando mucho en esos sectores. Por ejemplo, el primero, el que más se utiliza la búsqueda a través de inteligencia artificial, son bienes de consumo electrónico, con prácticamente 30, 40, el 50 y tantos %. De aquí vamos bajando pues a alimentación, comida y bebida, y a viajes, que son los clásicos que todo el mundo utilizaba Google para hacer las búsquedas, y ahora mismo las va a seguir utilizando, pero a través de ChatGPT, Perplexity o cualquiera de las inteligencias artificiales que se están utilizando. El que está un poquito más retrasado, digamos, que es servicios financieros, que todavía entiendo que a mayor complejidad
menor es el uso de las inteligencias artificiales para hacer las búsquedas generativas. ¿Cuáles son las que se están usando? Ya hemos visto que sí que se usa, que a día de hoy es más de la mitad. ¿Cuáles son las que se están usando? Este mapa, de nuevo, es de mayo del 2025. Yo ayer entré para confirmar estos porcentajes. Es cierto que la posición de dominio de ChatGPT ahora mismo es superior, ya domina más de la mitad del tráfico, ChatGPT. De nuevo, Google le sigue de cerca con el entorno del 20%, y es Perplexity la que a día de hoy más ha crecido, llegando ya a superar el 10%. Estos son, digamos, los tres grandes players. ChatGPT en primer lugar, Google con Gemini, que es el challenger que está también aprovechándose de la tendencia que tenía el usuario a usar el propio Google, y Perplexity, que está encontrando su nicho y es una tercera inteligencia artificial que se está usando bastante. Luego tenemos Copilot, DeepSeek, etcétera, etcétera, pero bueno, son otros jugadores mucho más pequeños. Todo esto tener en cuenta que cambia casi de semana en semana. O sea, cuando Perplexity saca una nueva versión, o cuando Google saca otra nueva versión, o la propia ChatGPT hace un nuevo lanzamiento, eso le da o le quita bastantes puntos porcentuales. Aquí lo que vemos es, a día de hoy, qué porcentaje de búsqueda se hace a través de inteligencia artificial en general, y sin hacer ninguna distinción ni por tipo de servicio ni por edad, tramos de edad de los usuarios, y vemos que aproximadamente el 44% se hace a través de inteligencia artificial, ChatGPT, Google o Perplexity. Y luego el siguiente sería los tradicionales motores de búsqueda, ¿no? Como Google o Bing, y luego ya está en los propios sitios o en retailers, etcétera. Si profundizamos un poquito más y vemos por tramos de edad, vemos que solamente los baby boomers son los que prefieren la tradicional, la búsqueda tradicional. En todos los demás tramos de edad gana ya la inteligencia artificial, y seguramente si esta encuesta se hiciese a día de hoy, incluso los baby boomers ya habríamos cambiado a la inteligencia artificial. ¿Para qué se usa? Aquí sí que hay también algunas cosas que sorprenden un poco, ¿no? Si los agrupamos en 7 distintos usos de la inteligencia artificial, vemos que el 28%, o sea, el más utilizado con el 28,3%, en el momento en que se hizo esto, que era, como he dicho, a finales del Q4 de 2025, era para obtener guías prácticas. ¿Guías prácticas sobre qué? Pues cómo crear una idea, sobre salud, sobre ejercicio, sobre cómo anunciarse, o buscando tutoriales. O sea, casi el 30% lo utilizan para que le ayude, ¿vale? Para que le guíe en alguna de las necesidades que tenga cualquier usuario. Otro 28% lo usa a la hora de escribir, digamos, de redactar texto. Todo lo hemos hecho, subes un documento Word o subes un PDF o lo que sea y le preguntas a ChatGPT o a quien sea, hazme un resumen, dame los 10 insights más importantes, o subes tu propio documento y le dices corrígemelo, puntúamelo, etcétera, etcétera. Pues el 28% del uso, fijaros, o sea, más de 1 de cada 4 lo utiliza para ayudarle con textos, con contenidos, o bien con contenido propio para mejorar la redacción, o bien con contenido ajeno para entender qué diablos es lo que quieren decir ahí. Y solamente un 21,3% lo utiliza para lo que estamos hablando aquí hoy en principio, que es para la búsqueda concreta de productos, servicios, información. Y luego hay otras, pues, para ayuda técnica, para ayudarte a expresar, etcétera, etcétera. Pero digamos que los 3 grandes bloques son estos 3 bloques. Una cosa importante aquí, y esto es un estudio que hizo Profund a través del uso que se hace, divide, digamos, estos 7 usos en 2 bloques. Los que tienen intención de compra, ya nos vamos metiendo un poquito más en harina. La gente que busca, los que tienen intención de compra en esas búsquedas versus los que no tienen intención de compra, los que finalmente van a terminar en la web del producto o servicio para comprar o no comprar, y a través de inteligencia artificial. Y vemos ese bloque en azul, que son los que realmente sí tienen intención de compra, que suman aproximadamente un 50%.
¿Qué quiere decir esto? Que la mitad de las búsquedas que se hacen a través de inteligencia artificial realmente tienen intención de compra. Y además, otra cosa importante que aquí no tratamos es que el funnel tradicional, la inteligencia artificial lo que hace es hacer una disrupción y se lo salta. Ya la gente no tiene por qué pasar por los tres, sino que muchas veces salta directamente a intención de compra. Y lo que le pide es una comparativa. Oye, entre el Samsung S24, el iPhone 16 y el no sé qué, dime cuál es mejor. Y se ha saltado todos los anteriores pasos. Pero bueno, importante, más del 50% tiene intención de compra. Esto es una evolución en el tiempo de esos 7 usos que os he estado contando antes. ¿Y qué es lo relevante aquí? Bueno, pues que al principio casi 1 de cada 3 utilizaban, como os he dicho, para trabajar con contenido a la hora de redactar, obtener resúmenes, etcétera, etcétera. Esto está bajando y la que está subiendo es búsqueda de información, porque la guía práctica se mantiene prácticamente. ¿Qué quiere decir? Que estamos dejando de utilizar masivamente la inteligencia artificial para que nos ayude con esos contenidos y pasando a utilizarla mucho más para cosas, para búsquedas en Internet, que es la que está creciendo de manera ininterrumpida. Al final, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ha cambiado el paradigma de la búsqueda. Antes, cuando buscábamos a través de Google, lo que estábamos buscando eran opciones. Oye, dime cuáles son los 5 mejores tipos de zapatilla para runners. Y te daban los 5 enlaces y tú ya posteriormente tenías que ir navegando. Ahora aquí ya, a través de inteligencia artificial, lo que buscamos es recomendaciones. Y este es el gran paradigma. Todos los usuarios que buscan a través de inteligencia artificial ya no quieren una lista de opciones, lo que quieren son recomendaciones. Ves tú a esa lista, los miras, los comparas y me dices, y me ranqueas. Este es el nuevo paradigma y esto es realmente lo que es trascendente, influye a las empresas, ¿vale? Ahora con mi compañero, con Pablo, veremos casos prácticos y veremos qué tiene que hacer una empresa, claro, porque si ahora tu objetivo no es posicionarte en Google, sino que es posicionarte para que salgas de los primeros en la inteligencia artificial, ¿esto cómo se hace? Cuando usamos esta búsqueda generativa en los distintos estados del funnel, lo que podemos ver además es que a medida que se avanza en el funnel, el uso de la inteligencia artificial es mayor. Cuando estoy buscando marcas, cuando estoy buscando usos sobre, bueno, pues simplemente en las primeras fases del funnel, sobre notoriedad o sobre conocimiento, no necesito tanto la inteligencia artificial. A medida que profundizo, sí que la utilizo más. Es decir, oye, compárame, oye, búscame, mírame estos precios de estos servicios, de estas conexiones a Internet, ¿cuál es la mejor? Para eso se utiliza más, a medida que avanzamos más en el funnel, lo cual para las empresas todavía es más relevante, porque necesitarán estar bien posicionados a la hora de que tomen la decisión. Lo que estoy diciendo, tanto en una fase de conocimiento como de consideración como de decisión. Otra cosa interesante, por ejemplo, es que cuando tú hacías una búsqueda en Google, normalmente se utilizaban de media 2,7 palabras. Cuando haces una búsqueda a través de inteligencia artificial se utilizan 27 palabras. Mejores zapatillas para correr. Eso sería una búsqueda en Google. Dame las mejores zapatillas para correr, yo que corro por la montaña, en Madrid y tengo 50 años. Eso es una búsqueda típica y además aquí tenéis ejemplos a través de la inteligencia artificial. Con lo cual tu contenido ya no es pensando que alguien está buscando mejores zapatillas para correr. No, es para alguien que está buscando mejores zapatillas para correr en Madrid con 50 años haciendo cross. Es distinto, tus contenidos, tus keywords, todo eso varía, ¿vale? Estaba hablando de este ejemplo porque es uno de los ejemplos que utilizó McKinsey a la hora de ver cómo se trabajaba en los distintos momentos del funnel en esas búsquedas generativas. Incluso una de estos 3 estudios, si alguien tiene interés en conocer cuáles son esos estudios en un link o cualquier cosa, lo podéis pedir a través de la organización, os podemos facilitar todos los estudios o cualquier cosa.
es que ellos mismos en su propia web, en la web de Orbital, vieron qué tasa de conversión tenían las búsquedas que venían a través de los motores tradicionales versus las búsquedas que venían a través de inteligencia artificial, y es el doble. O sea, no solamente que los que llegan y han llegado a través de Google cada vez van siendo menos, sino que es que los que llegan a través de inteligencia artificial tienen el doble de intención de compra. No, de intención no, de compra final. Lo cual da una indicación de hacia dónde debemos ir. Y por último, lo que decía, de un ejemplo de caso de uso. Esto es un estudio que hizo Semrush. Fijaros la revolución que está habiendo en torno a esto, que en noviembre del 25 Adobe compró Semrush y lo está implementando en sus soluciones, todo esto que estamos viendo del Geo y el AEO. Cuando ahora mismo Adobe hace una implantación, ya tiene integrado ese desarrollo para saber si tus páginas están bien diseñadas y bien redactadas, pensando en la búsqueda generativa o no está pensando en la búsqueda generativa. Bueno, pues Semrush lo que hizo fue un análisis de 2.500 búsquedas en las 3 fases que hemos visto del funnel, 2.500 prompts para awareness, 2.500 prompts, prompts es el textito, ya lo sabéis, que se pone en la caja de la inteligencia artificial, 2.500 prompts para reconocimiento, para consideración o para decisión en servicios profesionales. En realidad lo hacía en 7 distintos, pero aquí vamos a hablar solamente de servicios profesionales. Y esto es el share of voice, o sea, en cada uno de esos 3, ¿de quién se habla? Buscando servicios profesionales. Y fijaros, tenemos que ir hasta el 8º para que salga un servicio profesional de verdad, donde ya tenemos a UPS, más abajo tenemos a FedEx, o posteriormente tenemos ya bufetes de abogados como la Dan Wilkins, etcétera, etcétera. O sea, y luego ya soluciones de servicio, de software como Salesforce, Adobe. Esto da una idea del cambio, ¿no? de la evolución. Estás buscando servicios profesionales y empiezas a salir el 8º, mientras que estas otras compañías son las que salen primero y en un momento dado te pueden comer la tostada, ¿vale? Además, esto Pablo luego va a darnos más indicaciones porque cambia de un día para otro, estas inteligencias artificiales buscan en sitios distintos a donde buscaba Google, ¿vale? Es verdad que se ha hablado mucho, ¿no?, que están buscando en Reddit casi siempre. Bueno, esto cambia y además cambia de una semana para otra. Buscar en Wikipedia, buscar en Reddit, buscar en las fuentes propias de los anunciantes, de las páginas de las compañías. Por eso hay que estar atento y hay que saber dónde y qué contenido es el que hay que colocar, porque estas inteligencias artificiales no van a buscar a los sitios tradicionales. Lo mismo en función de lo que estés buscando. Cuando estás hablando de servicios financieros, utiliza una fuente respecto a otras, ¿vale? Todo esto son conocimientos técnicos que hay que tener, que hay que saber dónde colocar cada uno de los contenidos para hacer que la inteligencia artificial te encuentre. Y repito, todo esto cambia, ¿vale?, de un día para otro. LinkedIn, Wikipedia, Reddit, Shopify, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final, y ya prácticamente para terminar, ¿qué implicaciones tiene esto para las empresas? Pues tiene 2, 3 implicaciones básicas, que era lo que os estaba diciendo. Uno, a la hora de generar ese contenido hay que pensar en cómo te están buscando ahora, lo que decíamos antes. Ya no estoy buscando zapatillas para correr, sino zapatillas para correr por el campo para una persona de 50 años. Tienes que generar esos contenidos pensando en ellos. Y 2, ¿dónde vas a posicionar esos contenidos, ¿vale?, para que las inteligencias artificiales, cuando vayan a buscar, te encuentren ahí? Y trabajar en todas las fases del funnel. Al final, hemos pasado de el funnel tradicional de Awareness, Consideration y Action, donde teníamos que trabajar en la Search Optimization y en la optimización de las búsquedas y en la optimización de la conversión, pero ahora hay que meter todo el trabajo de optimización en inteligencia artificial, porque es que la mitad del funnel viene de ahí a día de hoy. O sea que en el futuro seguramente sea todavía mayor. Con lo cual, esto es un poco el resumen del estado del arte. Es decir, ¿se utiliza? Sí. ¿Se va a utilizar? Sí. ¿Y qué influencia tiene esto en las empresas? Como os decía, hasta ahora hemos estado viendo, bueno, un poco el estado del arte de cómo estaba esto. Ahora mi compañero Pablo nos va a decir
¿vale? Ya sabemos qué es lo que hay, qué medidas tengo que tomar, ¿vale? Si soy una empresa que tengo mi propia web, mi e-commerce, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo, no sé si me oyes. Alto y claro. Entonces, si te parece, yo voy pasando y tú me vas dando las indicaciones, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, muchas gracias por la intro y efectivamente tengo que decir que todo lo que se acaba de explicar se apoya en primer lugar con los datos que nosotros estamos viviendo con nuestros clientes. Nosotros llevamos ahora ya un año trabajando en este tipo de estrategias que vamos a compartir con vosotros para mejorar vuestro posicionamiento en las respuestas de la IA, pero lo que sí que podemos decir es que precisamente poniendo en práctica este tipo de estrategias estamos viendo exactamente lo mismo que os acabamos de explicar. En cuanto a metodología, tal y como os hemos avanzado, ¿qué se puede hacer? Bueno, anteriormente con el anterior paradigma, porque ya hablamos de cambio de paradigma, es decir, cuando antes buscábamos en Google con esas keywords, ¿no? Comprar mejores zapatillas, lo que teníamos que hacer para posicionarnos en las primeras respuestas de Google, que aseguraba pues incluso la viabilidad de muchos negocios que hasta ahora han vivido exclusivamente del SEO, esto lo hemos vivido con clientes nuestros, pues haciendo SEO, Search Engine Optimization, conseguíamos posicionarnos en las mejores posiciones de Google. Y ahí, siendo una estrategia compleja, por supuesto, acababa todo. Pero hoy en día tenemos dos nuevas disciplinas. El Answer Engine Optimization, que responde a AEO, y el Generative Engine Optimization, que responde a GEO. Aquí en pantalla podéis ver las definiciones técnicas de cada una de estas disciplinas. Digo técnicas porque son las comúnmente aceptadas. Nosotros lo explicamos de otra manera. Hay que tener en cuenta que nosotros llevamos un año trabajando en este tipo de estrategias y creo que ya en el mundo somos de los veteranos. Digo en el mundo, ¿eh? Es decir, esto es algo que está surgiendo ahora y que, por tanto, pues, lógicamente tenemos que acabar de acuñar los términos y por eso yo comparto con vosotros en pantalla lo que está comúnmente aceptado, pero os lo voy a explicar de otra manera que para mí es mucho más ilustrativa y nos ayuda a poner en práctica este tipo de estrategias desde ya. Bueno, AEO, ¿qué significaría? Estrategias para posicionarnos en prompts, es decir, esas keywords conversacionales con alta intención de compra. Por ejemplo, tengo tantos años, corro 3 veces a la semana, 10 kilómetros cada vez que salgo. Dime, por favor, cuáles son las zapatillas que me debería comprar. Ese sería un prompt con alta intención de compra. Luego tenemos el GEO, Generative Engine Optimization, que sería la disciplina para posicionar nuestra marca en prompts con baja intención de compra. Como, por ejemplo, podría ser: actualmente corro con unas zapatillas Nike, 10 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podría hacer para alargar la vida útil de mis zapatillas? ¿Tengo las zapatillas adecuadas? ¿No? Y entonces aquí ya estaríamos trabajando con prompts con baja intención de compra. Todavía no se ha demostrado la intención de compra, pero el comprador, bueno, está haciendo cosas para aprender. Bien. En cada una de estas disciplinas, el objetivo va a ser distinto. En el caso de AEO, prompts con alta intención de compra, cuando posicionemos nuestra marca, nuestro objetivo va a ser obtener menciones. Es decir, queremos que ChatGPT, IA número 1, diga: la mejor marca de zapatillas es la de Pons, ¿no? Como si Pons vendiera zapatillas, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. En el caso del GEO, sin embargo, no vamos a estar buscando menciones, vamos a estar buscando citas. Aquí, por tanto, como el comprador no tiene intención de compra, lo que vamos a buscar es una cita, de forma que la IA, ChatGPT, otra vez más, lo que diga es: tal y como dice X, en la cita, lo que más te conviene ahora es X, Y, Z. De forma que lo que está haciendo la IA no es directamente referenciar, es decir, generar una mención de una marca, sino que lo que está haciendo es citar algo que tú has dicho en algún contenido para construir la respuesta al usuario. Esa es la diferencia entre una cita y una mención. ¿En qué nos diferencian cada una de ellas? La mención nos va a generar audiencias con alta intención de compra. Las citas nos va a generar reconocimiento o incluso relevancia de marca, de forma que cuando ese comprador el día de mañana se encuentre en el momento de compra, ya habrá posicionado tu marca como líder y, por tanto, tendrá más aceptación, mayor facilidad para acabar comprando de tu marca, ¿vale? Esa es la diferencia entre citas y menciones.
¿Qué tipo de respuesta va a construir la IA, por tanto? En el caso de AEO, normalmente la IA construye rankings. Es decir, precisamente por lo que acabamos de explicar, normalmente lo que va a hacer es generar un listado de menciones, un listado de marcas. Y ahí, normalmente en vez de decir las zapatillas que más te convienen son Nike, pues te va a decir, deberías valorar Nike, que te puede beneficiar en esto, o ASICS en esto otro, y, no sé, Adidas en esto otro, ¿no? Entonces, este ranking va a ser lo que históricamente habría sido el listado de URLs de Google. Aquí lo vamos a encontrar con la diferencia de que la IA está generando un listado de empresas que es donde nos queremos posicionar. Queremos que nos mencione, en primer lugar, y en segundo lugar, queremos que nos mencione lo más arriba posible, porque sabemos que el usuario tiende normalmente a no hacer scroll down y siempre quedarse con la primera opción. En el segundo caso, en el caso del GEO, prompts con baja intención de compra, lo que va a generar la IA, en vez de rankings, van a ser directamente explicaciones. Y ahí lo que tenemos que conseguir es que dentro de esta explicación se cite nuestra marca de forma que el usuario, como decía, nos posicione como líderes, ¿no? Y aquí la gran pregunta, ¿cómo se consigue estar ahí? Bueno, en el caso de la EO, lo que tenemos que hacer es facilitar a la IA que obtenga la información directamente de nuestra página web. Y por eso, normalmente, lo que vamos a hacer es aplicar técnicas de optimización de SEO orientado a IA, de forma que cuando la IA lea nuestra página web, le sea más fácil entenderlo. A nivel técnico podemos trabajar con Schema Markup, robots.txt. La velocidad de carga es súper importante porque sabemos que la IA dedica muy poco tiempo. Entonces, la velocidad de carga siempre con todos nuestros clientes la acabamos optimizando de una manera u otra. También el apartado de preguntas más comunes es súper importante. Bueno, todas aquellas estrategias de optimización de SEO orientado a IA. En el caso de GEO, la estrategia va a ser un poco distinta. Lo que vamos a hacer es entender cada una de las IAs con las que trabajemos, dónde está acudiendo, a qué URLs está acudiendo a buscar información para cada uno de los prompts que sea de nuestro interés. Y ahí lo que haremos será distribuir no nuestra URL, sino nuestra marca en todos aquellos lugares. Luego lo explico un poco con más detenimiento y si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, os vamos a explicar nuestra metodología exactamente cómo es. Tenemos en primer lugar, efectivamente, la parte de investigación. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, no hay problema, porque esto es lo que os voy a explicar ahora, que básicamente la metodología se divide en 4 etapas: investigación, optimización AEO, optimización GEO y medición. Entonces, lo que he explicado en la anterior diapositiva, empezamos con investigación, porque probablemente ya os hayáis preguntado de lo que acabo de explicar. Bueno, ¿y cómo identifico yo cuáles son los prompts que utilizan mis compradores para buscarme, ¿no? ¿Y qué IA se está utilizando? Bueno, yo os diría que en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué IA se está utilizando?, nos podemos quedar con lo que hemos visto anteriormente. Es decir, las IAs más importantes que en nuestro caso, es decir, nos creemos lo que decimos, trabajamos son ChatGPT, Copilot, las IAs de Google, que hay varias, pero quedémonos con Gemini, Perplexity y DeepSeek. Son las más importantes. Tenemos otras IAs que actualmente nosotros, bueno, tenemos dentro de nuestro ojo de Mordor, ¿no? Como por ejemplo Grok, que actualmente no llega al 1% de market share, pero es cierto que está creciendo a muy buen ritmo y es una IA muy potente que tiene su propia forma de construir respuestas. Entonces, bueno, hay IAs que hay que tener en cuenta, pero nosotros, siguiendo con lo que acabamos de explicar, nos quedamos con estas 5. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer antes de empezar cualquier proyecto de AEO GEO, igual que en general cuando hacemos cualquier tipo de estrategia de marketing? Pues desbloquear ese dark social. Es decir, si entendemos el dark social como todos aquellos lugares no atribuibles que no podemos medir, donde el comprador identifica necesidades y aprende a resolverlas, entendemos que la IA está ahí, ¿no? Porque hay un fenómeno, que es el fenómeno zero click, que hace que el comprador esté constantemente identificando y tomando decisiones de compra en la IA, pero no genera rastro. No sabemos realmente qué es lo que está haciendo, cosa que anteriormente con el SEO sí podíamos hacer porque dejaba un rastro de clics, ahora no podemos.
Entonces, para poder desbloquear ese acceso, para saber qué es lo que está haciendo el comprador, tenemos que hacer dos cosas. La primera, y esto es muy fácil y para nosotros es la base de cualquier estrategia de marketing, hay que hablar con 2 o 3 clientes tuyos y preguntarles, ¿no? Antes de empezar a utilizar software y complicarnos la vida, empecemos por lo básico. Habla con 2 o 3 clientes tuyos. Pregúntales, si tuvieran que tomar una decisión de compra como los servicios que tú vendes, ¿cómo lo harían hoy en día? Si te dicen, oye, pues sí, usaría la IA, ¿no? Y en particular yo uso Perplexity, uso Copilot o ChatGPT. Bueno, tengámoslo en cuenta. Tengamos en cuenta qué es lo que nos gusta de nuestro servicio. Porque una cosa muy importante que luego veremos en la parte de SEO es que si nuestros contenidos no aportan valor, va a ser muy difícil que la IA luego nos cite. Entonces es súper importante que entendamos muy bien cuáles son nuestros atributos de compra porque vamos a tener que crear contenidos y ya no vale con crear contenidos banales como los que hacíamos en SEO sobre, ahora que tengo un puente detrás, pues cuáles son las 3 claves para que un puente no se derrumbe, ¿no? Si queremos vender puentes, ningún ingeniero nos va a comprar ese artículo, ¿verdad? Pues tenemos que crear contenidos que aporten valor para que la IA nos tenga en cuenta. Porque la IA, al final de cuentas, es un gran curador de contenidos. Entonces, eso es súper importante. Y al final, lo que vamos a hacer con esto es, aquí sí podemos empezar a utilizar software, entender cuáles son los prompts, esas keywords conversacionales que nuestros compradores van a estar utilizando para encontrarnos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, pues tenemos nuestro propio software, pero hay softwares en el mercado probablemente que podáis usar para descubrir cuáles esos prompts, cuáles son que están utilizando vuestros compradores. Y aquí os recomiendo no complicaros demasiado la vida. Fijaros que normalmente con nuestros clientes trabajamos con hasta 25 prompts. Nunca llegamos a los 25, porque la IA entiende normalmente que una pregunta puede tener varios sentidos, se puede plantear de determinadas maneras. Aunque lo plantees de una, no te preocupes que la IA ya entiende los otros planteamientos, incluso no hace falta trabajar varios idiomas. A la IA puedes posicionarle todo en mandarín, que no te preocupes que lo va a tener en cuenta en alemán, en inglés, en cualquier otra lengua. Y en última instancia, y esto es súper importante, recomiendo hacer un diagnóstico del SEO orientado a IA de tu página web para entender en qué momento nos encontramos. A varios niveles, tanto de AEO como de SEO. Cuando hablamos de diagnóstico SEO nos referimos a eso, porque si no sabemos de dónde salimos, cuál es la casilla de salida, no sabemos cuál es el camino que tenemos que llevar a cabo hasta llegar a nuestro objetivo, ¿no? Entonces es muy importante para definir esa estrategia entender dónde estamos con respecto a nuestra competencia. Saber si la IA nos está citando, nos está mencionando o no, en qué prompts, en qué posición. Entonces, ese primer diagnóstico para nosotros es el pistoletazo de salida para poder empezar con cualquier estrategia. Y ahora en la siguiente diapositiva os explico cómo hacemos la parte de AEO, Answer Engine Optimization. Si me ayudáis, por favor, a pasar a la siguiente diapositiva, veremos que aquí lo que vamos a hacer es optimización de todo el SEO orientado a IA de la página web. Una cosa que hemos detectado es que el SEO tradicional no funciona para posicionarse en IA, pero el posicionamiento en IA sí que funciona para posicionarse en SEO tradicional. Es una de las ventajas añadidas de hacer AEO GEO, ¿no? que lo incluye. Pero, por supuesto, por tanto, eso no quita que tengamos que asegurarnos que a nivel de SEO tradicional todo esté bien estructurado, porque hay que empezar por la primera base, ¿no? Los encabezados jerárquicos, por ejemplo, H1, H2, H3, tiene que estar porque la IA los necesita para poder leer la página web. La IA no lee la página web como nosotros los humanos lo hacemos, sino que como software que es, la lee desde el punto de vista del software. Entonces, hay que facilitarle todo ese acceso a la información. Y luego vamos a estar creando contenido orientado a AEO. Ya os digo, aquí tener NASFAC es obligatorio, el apartado de preguntas frecuentes. Hemos detectado que la IA lo utiliza muchísimo y luego hay que implementar, ya os digo, algunas herramientas específicas como robots.txt, mejorar la velocidad de carga, el schema markup tiene que estar, porque, bueno, son herramientas que nos van a ayudar mucho a indexar en la IA. Luego, también haremos optimización GEO dentro de la página web, trabajando con todos los contenidos, que luego la IA también va a utilizar y van a ser los que vamos a distribuir en otros lugares y, por supuesto, tendremos que revisar el contenido. Al final, si me preguntáis qué es lo que tenemos que hacer en esta etapa de AEO, yo respondería de forma rápida. Asegúrate de que tu página web sea
que sea comprensible para la IA. Ese sería el objetivo. De forma que cuando la IA visite tu página web, pueda entenderla. En la siguiente diapositiva, por favor, si pasamos, tenemos la parte de GEO, de Generative Engine Optimization, donde vemos que una vez más el paradigma cambia. Hasta ahora, cuando hablábamos de construir autoridad, hablábamos de, bueno, sencillamente que nuestras URLs salgan en otras URLs con muchísima autoridad, ¿no? Hoy en día ha cambiado. Lo que buscamos son dos cosas. Vamos a decir que lo que buscamos es una cosa, en realidad. Que la IA nos tome como gente seria. Queremos que la IA, cuando referencia a nuestra marca, diga, efectivamente, esta marca sabe de lo que habla, es líder de su categoría. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, como ya adelantaba, de dos maneras. La primera, asegúrate que tus contenidos aportan valor añadido. No hables de lo que todo el mundo habla, porque si no es muy difícil que destaques y la IA te tenga en cuenta como gran curadora de contenidos que es. Tienes que tener un punto de vista único sobre cómo resuelves el problema de tus clientes. Esto es muy importante y es un trabajo cualitativo. En segundo lugar, esto es un trabajo más cuantitativo, como decía, en vez de posicionarnos en otros dominios con autoridad, vamos a posicionarnos en aquellos lugares donde cada una de las IAs con las que trabajemos, nosotros trabajamos con 5, como os comentaba, vaya a buscar información para cada uno de los prompts que estemos trabajando. Ojo, ahí no queremos meter nuestra URL. Queremos meter contenido. Porque la IA ya lo entiende, no hace falta que le metas la URL. Con que pongas tu marca es suficiente. Entonces tienes que entender dónde está yendo a buscar la información, esto se hace con software, y poder meterlo. Y ya en la siguiente diapositiva, y ya acabo, os explico un caso de éxito que tenemos ya documentado. Ya la verdad es que durante estos últimos meses hemos generado varios casos de éxito. En el caso de Nexus, que es un cliente que tenemos en Estados Unidos, ya tenemos precisamente un caso de éxito que hemos podido documentar. ¿Qué es lo que hicimos? Exactamente esta misma estrategia, pero como adelantábamos con cambios. Efectivamente, Reddit era un lugar hasta que en agosto o septiembre la IA podía buscar mucha información y esa estrategia se usó mucho en Reddit. En septiembre se cambió el algoritmo y ahora ya Reddit pues solamente lo va a buscar la IA en el 10% de los casos y con nuestros clientes casi en ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues sencillamente hay que estar atento a los cambios que hayan, porque luego, por ejemplo, también en octubre, noviembre, vimos que ChatGPT sacaba su propio navegador, Atlas, etcétera, entonces ya no era tan importante posicionarse en Bing. Bueno, hay que tener en cuenta esos cambios y este caso de éxito se documentó precisamente entre agosto y septiembre y, por tanto, hay algunas cosas que ya están desfasadas a pesar de que no tienen ni 6 meses. Lo importante es que tengas capacidad, que tengas algún tipo de protocolo interno para estar constantemente al día de cuáles son esos cambios. Bueno, como decía, aplicamos efectivamente estas mismas estrategias que os comentamos. La primera fue la de reverse engineering, ¿no? Entender no tanto el resultado, sino cómo la IA ha generado el resultado. Aquí, fijaros que en vez de estar buscando esas 20, 25 prompts con los que hoy en día trabajamos, estuvimos yendo a buscar 120 consultas distintas. También es cierto que era una empresa muy grande, con varias divisiones, varios países, pero en este caso, pues sí que es cierto que estuvimos mapeando muchísimo hasta el punto incluso de llegar a ser ineficiente. Yo diría que en ese caso no hace falta ir a buscar tanto, ¿no? Pero eso fue clave porque es lo que nos permitió luego, tanto a nivel de AEO, GEO, centrar los esfuerzos. Luego, cuando hicimos la parte de posicionamiento SEO orientado a IA, hubo una cosa muy importante, que fueron los contenidos para EO, y aquí creamos páginas que llamamos de respuesta directa. Es decir, en vez de esos artículos vagos como las 3 claves para que un puente no se derrumbe, desarrollamos contenido estructurado, ¿no? Pregunta-respuesta, estilo preguntas frecuentes de FAQ, y ahí fue muy importante la parte de listas, tablas, gráficos, que hemos detectado que la IA utiliza muchísimo para poder generar esas citas y esas menciones. Eso os lo recomiendo muchísimo, que todos los contenidos siempre tengan listas, tablas, infográficos, gráficos. La IA lo toma muy en serio y le da mucha autoridad al contenido. En tercer lugar, estuvimos creando esa autoridad y ahí fue clave, cambiar el modelo de autoridad a sencillamente meter nuestros contenidos en 2 lugares a los que la IA acudía siempre a buscar información y es que solamente con eso nos funcionó muy bien y los resultados fueron mucho más a corto plazo que lo que conseguimos en AEO. Es decir, en cuanto conseguimos colarnos dentro del GEO en 2 URLs que tenían autoridad,
estuvimos consiguiendo resultados al cabo de 2 semanas. Y os diría que los primeros leads empezaron a venir de ahí. Creo que pasamos de 0 a 3 o 4 leads por semana a las 2 semanas de haber terminado, de haber posicionado en estos 2 enlaces. Entonces os diría que ahí sería bastante importante. También estuvimos trabajando mucho en Reddit, pero eso hoy en día ya lamentablemente pues no es aplicable. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí tenéis algunos resultados que conseguimos y efectivamente, como os adelantábamos, lo primero que hemos visto, que esto es un dato que efectivamente es bastante general, pero nosotros hemos podido comprobar, como os comentaba, es que la IA genera mucho menos tráfico del que genera el SEO tradicional. Eso es cierto, pero es mucho más cualificado porque hemos visto que convierte el mismo número de MQLs, de Marketing Qualified Leads, de oportunidades, pero estas oportunidades convierten literalmente el doble a clientes. Y después de mucha investigación, porque esto nos llama mucho la atención en ese momento, entendimos que se debe al hecho de que efectivamente, tal y como avanzábamos en la primera parte de la explicación, se debe a que el comprador, el usuario, confía mucho más en ChatGPT. Porque sabe, en las IAs, porque sabe que tiene en cuenta mucha más información y, por tanto, ya no es un listado de Google donde la gente se ha colado, sino que realmente ChatGPT o cualquier IA tiene muchas más herramientas para poder crear una respuesta que sea genuina y sea la que realmente te conviene. Es decir, el usuario confía más en la IA de lo que confía en Google y por eso esos leads luego convierten el doble que un lead que viene de SEO tradicional. Esto lo decimos nosotros porque lo hemos podido validar, pero son datos que también podéis encontrar por Internet. Y ya en la siguiente diapositiva, lo que os ofrecemos, si queréis, es que nosotros os podemos ofrecer una auditoría abreviada donde os incluimos 3 prompts que sean los más relevantes para vosotros, donde si queréis os podemos explicar con esos 3 prompts para vosotros relevantes, pues si la IA os menciona o no os menciona. Tened en cuenta que no basta con que se lo preguntéis ahora a la IA, porque la IA funciona de forma estadística, muy probablemente haya aprendido de vosotros y el hecho de que a vosotros os mencione, aunque sea una IA con la que jamás hayáis hablado, puede que ahora os mencione, pero en la mayoría de casos no, porque no es binario, aquí es estadístico. Entonces, si queréis, os podemos hacer un estudio donde esto se contempla, si os menciona o no os menciona, cómo posiciona vuestra competencia y cuáles son las respuestas específicas y a qué lugares va a buscar la información cada una de las IAs para cada uno de los prompts. Si queréis que os hagamos este estudio, aquí está el correo de Arturo para que os lo hagamos sin ningún tipo de compromiso. Muchísimas gracias, espero no haberos aburrido y por mi parte ya he terminado. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante. Todo muy nuevo, ¿no? O sea, muchos conceptos. Yo me he quedado, no sé el resto, pero a ver si Eduardo nos puede dar también alguna aclaración adicional. Tercer ponente experto en temas de también formación, él es Eduardo Gómez Pinto, es director ejecutivo en Pons, Escuela de Negocios y Fundación Pons, y bueno, pues dentro de los programas que tenéis, pues todo el tema de marketing, en estos temas nuevos de IA, entiendo que están incorporados y bueno, pues nada, adelante y pues, cuéntanos. Muchas gracias, Paloma. Bueno, pues la verdad es que estoy encantado de estar con vosotros y de poder comentar un poquito con vosotros los programas que tenemos. Dar las gracias a Arturo y a Pablo, en este caso, a los profesionales y compañeros de Garlic, porque me parece que los minutos que les hemos estado escuchando han sido muy útiles para que veamos que estamos en un mundo cambiante, en el que los cambios que antes ocurrían en años ahora ocurren en semanas y que el trabajo que nosotros estamos realizando y que nos está funcionando hoy puede que dentro de un mes no esté funcionando. Y me parece que ha sido muy claro el ejemplo que han puesto de cómo hay que trabajar, cómo hay que empezar a pensar ahora, ya no solo en posicionarme en Google, que era una herramienta, la herramienta básica tradicional que todos teníamos, sino que tenemos que empezar a pensar en cómo tenemos que dictar nuestro mensaje para que la IA lo entienda y nos posicione, porque al final parece que está cogiendo ventaja a ese otro SEO tradicional en el que siempre hemos trabajado, o al SEM con las diferentes campañas. Aprovechando todo este cambio, lo que nosotros tenemos en marcha ahora mismo es un programa que se llama Programa de Generación Digital, que es un programa que está financiado por la EOI, por la Escuela de Organización Industrial, que es una fundación que gestiona los fondos europeos, en este caso desde el gobierno para formación, y que nos parece que es un programa muy interesante que estamos realizando en este caso en colaboración con ESIC aquí en Madrid, y
por parte de Pons y 3 escuelas más, ENVIT, IFE y la Fundación Complutense en las comunidades de Extremadura y Castilla y León, para formar directivos de pymes, en este caso hasta 249 trabajadores, y en el que precisamente lo que queremos ofrecer de manera gratuita, que en algunas ocasiones parece que crea cierta desconfianza cuando algo te lo dan gratuito, pero no es un programa, en este caso es gratuito porque no tiene coste para la empresa, pero no es gratuito porque lo financia con esos fondos europeos que os comentábamos. Es un programa de directivos de formación con 150 horas de formación que está pensado precisamente para tratar aspectos muy claves de las pymes, entre los que justamente se encuentra, por ejemplo, el tema de las nuevas herramientas tecnológicas, como puede ser la IA. Como os decía, el programa podéis encontrar información en la página web que tenemos, que se llama activadigital.net, en este caso, o en la propia página de SIC, pero lo más fácil es que podáis contactar con nosotros a través del correo de escueladenegocios@pons.es. Es un programa que toca temas como los nuevos modelos de negocio, como la transformación digital en la empresa, que tiene un módulo específico que habla justamente de marketing, ¿vale? En el que hablas de la captación, de cómo fidelizar al cliente, del entorno legal que tienes que tener en cuenta. Hay un tercer módulo en el que tocamos todas estas herramientas de las que estamos hablando. Hablamos de analítica, big data, de inteligencia artificial, de machine learning, de ERPs, de CRMs, de ciberseguridad, de automatización. Parece que suena todo un poco a chino, pero la realidad es que todos más o menos deberíamos saber usarlo, deberíamos estar usándolo en nuestra pyme para poder ser eficientes y poder estar en el mercado. Me parece que es una formación que en este caso además está muy orientada a cubrir tanto la primera parte teórica en la que todos tenemos que conocer un poquito, como nos ha comentado antes Arturo, el estado del arte, un poco de dónde está cada uno de esos apartados o departamentos, pero luego con la parte práctica vamos a trabajar directamente en casos sectoriales, en muchísimos ejemplos de cómo se pueden utilizar estas nuevas herramientas, y un cuarto módulo que habla de la gestión del cambio, en este caso dirigido a personas, a tocar esa parte de gestión de los recursos humanos, que cuando estamos hablando de este tipo de cambios tan profundos y tan rápidos, pues no nos tenemos que olvidar también de trabajar con la parte de la persona que tenemos en la empresa, que en muchas ocasiones puede suponer un choque frente al modelo tradicional con el que trabaja. Pero bueno, es un programa, como os decía, que tiene una parte de esas 150 horas presencial, que es muy pequeñita para tratar de que sea muy fácil seguirlo. Solamente son 15 horas la parte presencial, el resto son horas que se hacen de manera virtual, de manera que puedes tratar de acoplarlo a tu jornada laboral para que haya un menor impacto y puedas seguir el curso. Tiene una parte muy importante en esas 50 horas, que son 10 horas de mentoría, que prácticamente es mentoría-consultoría. Vas a estar hablando con un profesional que te va a ayudar a montar ese plan de transformación, que te va a ayudar a crear un documento final en el que vas a tener que pensar un poquito cómo está tu empresa y hacia dónde la quieres llevar con todos estos puntos que hemos hablado de transformación digital. Es decir, te voy a marcar dónde está el inicio y voy a ayudarte para marcarte el camino y que tú me digas hacia dónde quieres llevarla para que tu pyme esté en la mejor de las posiciones. Y como os decía, creo que es una oportunidad muy buena para en este caso, este tipo de pymes, porque no va a tener ningún coste para ellos y porque cuenta con profesionales, como os decía, de las mejores entidades, de muchas de las mejores entidades que tenemos de formación, en este caso SIC aquí en la Comunidad de Madrid, o Fundación Complutense, IFE, la gente de Pons en Extremadura o Castilla y León. Os animo a que lo conozcáis, quedaros simplemente con ese nombre, Programa Generación Digital. Podéis encontrar la información en activadigital.net o directamente escribirnos a nosotros en escueladenegocios@pons.es y nosotros os echaremos una mano para deciros si estáis interesados, si cumplís, qué requisitos hay, y os ayudaremos en todo el proceso de inscripción, os dictaremos los siguientes cursos que tenemos puestos en marcha. Y nada, os animo a que lo podáis conocer y contactar con nosotros para resolver cualquier duda, porque, como habéis visto en este caso hablando de inteligencia artificial, es básico mantenerse actualizado y una de las mejores formas, desde luego, es tratar de estar formado con las últimas tecnologías que tenemos. Muchas gracias, Eduardo. Sí, desde luego hay que aprovechar estas oportunidades porque
en temas tan novedosos que cambian además la forma en que venimos haciendo las cosas, pues una formación es clave, ¿no? Para las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, medianas. Arturo, no sé si te ven desde aquí, desde ahí, en ese ángulo. Me voy a colocar donde estaba inicialmente. Porque vamos a arrancar la mesa de debate con preguntas. Os doy la oportunidad a los que estáis aquí, a los que están online, de trasladaros pues, vuestras dudas, inquietudes, no sé, alguna consulta que se os haya ocurrido. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. O sea, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una cierta manera, ¿no? Y cambia bastante el paradigma, incluso de dónde tienes que estar. Ya no solo es pensar en tu página web, es que tienes que estar pensando en muchos otros, ¿no? Sitios en los que la IA va a buscar información para bueno, pues para estar, digamos, disponible tu empresa, tu marca al mundo, ¿no? Entonces, quizá lo primero que seguro que se nos ocurre a todos, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Qué hay que hacer? Porque ahora estoy donde estoy, hago las cosas como las sé hacer, pero que para entrar en este mundo de IA generativa, ¿cuáles son los pasos que creéis que son los más importantes que deben plantearse una empresa para arrancar? A ver, yo comenzaría aquí, bueno, con la propuesta que ha lanzado Pablo, y ahora te doy voz, Pablo, para que aclares un poco más mi punto de vista, pero lo primero es saber dónde estamos. Entonces yo lo primero que me plantearía, si hoy soy una compañía que estoy notando, incluso porque la gente lo nota, dice, oye, que entra menos gente por Google, ¿qué está pasando? Es hacer esa auditoría. Entonces yo lo primero que recomendaría a cualquier persona que empiece a preocuparse por esto es que me hagan una auditoría. En algunos casos incluso es gratuita. Vamos a analizar en qué punto estás y a partir de ahí empezar a tomar medidas, ¿no? Pablo, no sé si lo ves así, tal y como estoy diciendo yo. Sí, absolutamente. Creo que con más información, cuanta más información, pues mejores decisiones. Incluso, si queréis, yo apostaría por una fase anterior, incluso, que es habla con tus clientes, ¿no? Pregúntales a tus conocidos, que si son, digo, clientes más cercanos, ¿no? Si están utilizando la IA o no para ese tipo de decisiones. Empecemos por lo más básico, lo más fácil. Y veréis que efectivamente es así. Nosotros lo estamos, lógicamente, apoyando con datos a través de nuestras estrategias, pero si uno pues, está en ese punto, pues puede preguntárselo directamente a sus clientes más cercanos y por ahí empezar a identificar si hay una necesidad o no. Luego, efectivamente, hay otros que lo tendréis más claro porque habréis visto cómo el tráfico de vuestra página web habrá disminuido. Con eso, las oportunidades que llegan a través del inbound, ¿no? Conversiones que llegan a través de tráfico orgánico. Y en última instancia, pues os diría que sí, que efectivamente la mejor manera de empezar, que esto lo tenéis sin ningún compromiso, es obteniendo esa auditoría que os va a decir si la IA está mencionando o citando a vuestra empresa y sobre todo, y muy importante, si está citando o mencionando a vuestra competencia. Porque ahí puede que potencialmente haya una parte del pastel que no estamos viendo por el fenómeno Zero Click, que se estén llevando aquellas empresas que estén mejor posicionadas, ¿no? Eso es muy importante, por supuesto. Sí, además, o sea, que te estén mencionando y cómo te están mencionando, claro, porque al final ahí es cierto que tú ya le estás pidiendo recomendaciones, como estáis comentando, y no solo te dice, te habla de una empresa, sino que te da sugerencias y te posiciona de forma positiva o negativa, con lo cual el impacto no solo es que te mencione, es que cómo te menciona, ¿no? Sí, aquí es importante también hacer luego, no hemos hablado prácticamente de eso, pero hay que hacer un seguimiento de cualquier trabajo que tú estés haciendo, intentando posicionarte en la búsqueda generativa, y ahí siempre hay informes, siempre hay datos, siempre hay métricas que te puedan ayudar y saber, oye, esto que estoy haciendo está funcionando, no está funcionando, ¿es correcto o no es correcto? Entonces, como toda la parte tecnológica, siempre existe esa posibilidad y ese apoyo, ¿no? Yeah. Y entonces, ahora habláis 50% nueva búsqueda tipo a través de IA, 50% la clásica. ¿Qué
¿qué hay que hacer? ¿Hay que seguir prestando atención a la antigua, solo enfocarnos en la nueva? O sea, ¿necesitas otro departamento? O sea, se complica un poco la situación. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es qué pasa con el SEM, porque habéis hablado del SEO, pero el SEM, o sea, ya no vale estar posicionado arriba, pagar por SEM, porque la IA te va a buscar de otra manera, a través de esas búsquedas generativas. O sea, ¿qué ocurre con todo el mundo anterior y cómo lo conjugamos con el nuevo? Evidentemente no se puede hacer saltos al vacío, o sea, no puedes pasar de no saber andar a ponerte a correr. No hay que dejar uno para coger el otro. Y aquí, Pablo, ahora te doy paso para que nos hables de cosas más prácticas, pero yo recomendaría compaginar las dos cosas. O sea, tú no puedes dejar de hacer SEO tradicional, ni puedes hacer, si estás haciendo campañas de SEM, dejar de invertir en comprar, ¿no? Que al final es de lo que se trata. O sea, hay que mantenerlo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto ha evolucionado y que una parte del pastel ahora lo vas a tener que destinar a otras inversiones. No sé si lo ves igual, Pablo, o quieres apuntar. Totalmente, al final las cosas nunca son blancas o negras. Es cierto que la IA ha ganado ya la misma cuota de mercado, el mismo uso en 3 años de lo que consiguió Internet en 10. Es decir, el crecimiento y la adopción que tiene es exponencial, pero eso no significa que efectivamente pues el SEM no valga para nada. El SEM vale en la medida en que te funciona. Punto. Ya está. Eso diría yo. Ahora, si tuviera que dar una respuesta más contundente sobre si hacerlo o no hacerlo, yo diría, a pesar de que nadie tiene una bola del futuro, que probablemente en 10 años claramente no va a tener la importancia pues que a lo mejor tenía hace un año. Nosotros lo que vemos con nuestros clientes es que, sobre todo en el entorno B2B, el SEM siempre ha tenido una escalabilidad muy limitada por el número de búsquedas y con el orgánico, pues esa escalabilidad no es tanto un problema porque no hay problemas de presupuesto. Al final es una inversión fija que llevas a cabo y de ahí sale lo que sale, ¿no? Entonces yo diría, como conclusión, si el SEM te funciona, bienvenido sea. Creo, como opinión personal, que en 6 meses a lo mejor digo una cosa distinta, es que en unos años ya no funcionará como ha funcionado hasta ahora. Y lo que está claro es que el posicionamiento en IA pues, ha llegado para quedarse, que está funcionando y que claramente está planteando una seria amenaza al SEM de toda la vida, por supuesto. Yeah. Sí, supongo que es lo que comentabas, Arturo, que al final tienes que seguir midiendo, viendo que está teniendo sentido y lo que pasa es que yo creo que cada vez tienes que ser más ágil, sí. ¿No? No puedes anclarte o sea, ser estático porque entonces te estás perdiendo toda esta evolución. Efectivamente, el problema es que hay una parte del pastel que no lo ves, lo que decía Pablo antes, ¿no? Hay un tráfico que dejas de recibir y no tienes la información de qué es lo que está pasando y quién lo está haciendo, y aunque solo sea simplemente, vamos a decirlo así, por el coste de oportunidad, nosotros siempre recomendamos, oye, prueba esto porque es posible que parte del tráfico que no sabes por dónde está yendo, esté yendo ahí. Entonces, no lo dejes de lado porque, por lo que estamos viendo en los casos prácticos, realmente funciona y cada vez va a funcionar más. Vale, y hilando un poco con esto que comentas, ¿cuánto tiempo se necesita para que funcione una vez que aplicas, has hecho tu auditoría, has hablado con tus clientes, modificas el contenido, aplicas las tácticas que habéis comentado, tanto tú como Raúl? ¿Cuánto tiempo se necesita para ver resultados? Bueno, como ha dicho, como hemos visto antes, hay quick wins, vamos a llamarlo así, que te pueden dar respuesta en un plazo relativamente corto. Pablo estaba hablando de 2 semanas, ¿no? En el caso de Nexus, de este cliente del que hemos puesto como caso de éxito. Por lo tanto, y ahora, Pablo, te dejo para que tú termines de explicarlo. Los resultados iniciales son bastante a corto plazo, podemos estar hablando de semanas. Pero esto es una estrategia que, al igual que se hacía con el SEO, no puedes dejar de lado y tienes que seguir trabajando de manera continua para que la IA te siga encontrando y siga ofreciendo tu respuesta. No sé, Pablo, si esto es más o menos... Así es.
Efectivamente, en primer lugar, hay que decir que cada cliente es un universo distinto. Es decir, por ejemplo, si te dedicas a vender un servicio a un mercado muy pequeño, donde literalmente solo hay 4 empresas, ¿no? Las más grandes. Imaginaos que estamos vendiendo a empresas como PepsiCo. Pues, ¿cuántas hay? Hay muy pocas, ¿no? ¿Significa que vamos a generar 25 leads al mes? Pues espero que no, porque eso significa 300 leads al año y sabemos que nuestro mercado objetivo son 4 empresas. Entonces, esos leads nos están generando un gasto y un trabajo que claramente son leads de mala calidad, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de cómo funciona el proceso de toma de decisión de compra, del tamaño de nuestro mercado, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, efectivamente, os estábamos hablando de un cliente que tiene un mercado muy grande, que prácticamente cualquier empresa puede ser cliente, y eso hace que en realidad 2, 3 leads a la semana sea muy poquito. Mientras que hay otras empresas que con 2, 3 leads a la semana ya significa un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, eso habrá que tenerlo en cuenta ya desde el primer momento. En segundo lugar, hay otra matización, y es que efectivamente hay quick wins que se pueden generar, pero para llegar a ellos se tarda. Por ejemplo, en el caso que os comentaba de Geo, haciendo Nexus, en realidad, efectivamente, obtuvimos, tal y como decía, esos primeros leads a las 2 semanas de haber implementado esas optimizaciones, pero para llegar a implementar esas optimizaciones, antes hubo que pasar por la investigación, que fue un mes, el AEO, que en este caso fue más largo, en el caso de éxito, pero normalmente es otro mes, y por tanto, al cabo de los 2 meses y medio en un caso real, se harían esas implementaciones y luego al cabo de esas 2 semanas se habrían llegado a esos 2 leads, es decir, 2 meses y medio en total en un mercado de muchísimo volumen. Por tanto, es importante siempre contextualizar en qué lugar se encuentra tu empresa para saber qué resultados vamos a poder conseguir. Es cierto que en términos generales, y esto sí lo podemos afirmar, como decía Arturo, es que el posicionamiento, sobre todo el geo, suele generar resultados más a corto plazo y el AEO suele generar resultados más a corto plazo que el SEO tradicional. En el SEO tradicional normalmente hablábamos de resultados a partir de los 12 meses. Nosotros en posicionamiento en IA ya podemos ver resultados de oportunidades que se empiezan a mover dentro del embudo, etcétera, a partir de los 6 meses en adelante. Insisto, nota al pie, siempre va a depender de cada empresa. Cada empresa es un mundo, por supuesto. Perfecto. Pues no sé si alguien quiere alguna pregunta o tiene alguna inquietud sobre este tema. ¿Online tenemos alguna pregunta? Ah, vale. Bueno, pues no sé si... bueno, podemos preguntar 1000 cosas, pero lo que pasa es que yo creo que muchas veces es ponerse a trabajar, ¿no? Que ahí es donde van a surgir realmente las dudas, porque si no es muy complicado. Sobre tu caso de empresa, pues ver cómo está tu situación y a partir de ahí trabajar y preguntaros programa de formación por un lado y preguntar, o sea, y consultar con vosotros como experto, bueno, o cualquier otra agencia que también esté en este área, creo que es lo más importante. Pues no sé, o sea, si algo se tienen que llevar la gente que nos está escuchando sobre IA, buscadores a través de IA generativa, AEO, Geo, decidme algo que sea para ponerlo en práctica ya esta semana, o algo que tienen que tener en cuenta. Bueno, 2 cosas. Uno, que esto es un cambio y es un cambio que ya está aquí y ha venido para quedarse y que deben tomar medidas. Y 2, que piensen que se pongan en el lugar de sus clientes, cómo hacen la búsqueda y qué modificaciones tienen que hacer para darle solución a eso. Esas serían mis 2 grandes recomendaciones. Y luego, bueno, pues aquí estamos para ayudarles con cualquier cosa que nos puedan preguntar, dudas o iniciativas que quieran implantar. Pero sobre todo, digamos que esto es una señal de alarma, ¿no? O sea, he visto la luz del faro, me estoy acercando a la costa a ver qué hago. Bueno, yo fíjate, te iba a decir, igual antes que preguntar a mis clientes, que también, ¿qué estamos haciendo cada uno? O sea, porque es verdad que ahora yo os pregunto de quién utiliza ChatGPT o Gemini o cualquiera diariamente. O sea, es que yo es continuo. Entonces, si yo yo pienso por mí, digo, si yo lo estoy cambiando mi forma de buscar, me imagino que aquí la mayoría está haciendo lo mismo. Entonces, como empresa, eso a título particular, pero también a título profesional. O sea, tienes que cambiar el mindset para meterte en la nueva dinámica que está ocurriendo. Claro, yo os diría que la recomendación, básicamente, me parece que hay un documento que es el Plan de Transformación Digital,
que no tienes por qué crear un documento extensísimo, sino un documento útil. Puede ser muy cortito, pero puede ser muy útil. No tiene que ser maravilloso, no tiene que estar bien maquetado, pero sí hacer ese documento supone que te tienes que sentar a pensar qué estás haciendo. Y creo que ese punto de partida descubre muchas de las cosas que estabais comentando. Muchas de las cosas que estamos haciendo desde hace muchos años de una manera y vas a poder pensar en cómo las puedo hacer de una manera diferente o vas a poder conocer otras experiencias para ver qué otras cosas puedo hacer y qué nuevas herramientas hay para poder ir cambiando. Entonces, me parece que sería básico que la persona responsable, en este caso de la empresa o responsables de la empresa, dediquen una parte de tiempo a sentarse unas horas para decir, oye, vamos a arrancar ese plan de transformación digital, ese documento útil, esa guía para ver qué estamos haciendo y hacia dónde tenemos que ir, porque esto está cambiando continuamente y tiene que ser un documento que esté vivo, no puede ser un documento que se haga hoy, se meta en un cajón y se deje ahí parado para 5 años, sino que tiene que ser algo todo lo contrario, un documento cortito, útil, pero que cada X tiempo marque unas reuniones, un sentarnos a pensar qué hemos conseguido, dónde estamos y cómo ha cambiado el mercado para volver a redirigirnos. Yo, por nuestra parte, desde luego, la recomendación es que arrancaran ese documento. Si entienden o les parece complicado, hay diversos modelos, evidentemente, en Internet. Pueden contar con nuestra ayuda, con la ayuda de diferentes consultoras, pero creo que es un punto de partida muy bueno para saber el punto en el que están y poder arrancar el camino para hacer el cambio. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante. No sé, Raúl, si tienes algún comentario como lo que estábamos diciendo, mensaje que se lleven esta mañana. Sí, al final, muy en línea con lo que acabáis de comentar. Precisamente me venía a la mente un artículo que leía el otro día de Warren Buffett celebrando su jubilación. Comentaba que al final una de las claves para poder dirigir una empresa es saber dónde va a estar el mercado en los próximos 5, 10 y 20 años, ¿no? Y ligándolo con la última respuesta que daba con respecto al SEN, diría que efectivamente pues, el posicionamiento en IA lo que nos está demostrando es que está creciendo de forma exponencial y que no parece que vaya a ser una moda. Es algo que se está quedando, que genera resultados ya. Y yo siempre he dicho hasta ahora que el posicionamiento en IA es como hacer SEO en los años 90, pero me quedo muy corto, porque ya hemos visto que si Internet nació en el 94, pues hasta el 2004 pasaron 10 años, ¿no? Pues bueno, es que la IA ya está en el 2004, es decir, ya ha tenido la adopción que Internet consiguió al cabo de 10 años, ¿no? Así que claramente es una realidad y pues poder llegar a tiempo puede representar grandes oportunidades. Y desde luego si Google está cambiando, bueno, está incorporando ya en el navegador toda la parte IA y evidentemente van por ahí los tiros, como tú no te adaptes te quedas fuera, ¿no? Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos los que estáis presentes y los que estáis por streaming. Un placer. Muchísimas gracias, como siempre, a Fundación Pons, a Ibercaja, que también participa en estas jornadas, a ESIC, a Garlic B2B por vuestro expertise, conocimiento y por daros la posibilidad de que iniciéis, ¿no? el camino hacia la nueva IA, la búsqueda a través de IA generativa con esta auditoría que os presentan, os proponen y nada, pues también desde Madrid Foro Empresarial, la Mesa Digital. Muchísimas gracias a todos, un placer y nos vemos en las próximas jornadas de digitalización. Muchas gracias. Gracias a todos.